encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi amor. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré pronto tanto al defraudarme pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi amor. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al versículo 39. Mateo 10, del versículo 34 al 39. Vamos a considerar esta mañana esta parte de la Biblia y titular esta enseñanza de Dios, esta predicación, lo vamos a titular textual, como dice aquí en esta parte. Lo vamos a poner: no he venido a traer paz sino espada. Así vamos a titular lo que vamos a estar viendo del versículo 34 al versículo 39. Es indudable, hermanos, que un cristiano que se entrega al camino, un cristiano que está consagrado al camino, un cristiano que está dentro de los mandamientos, va a tener un dolor, un sufrimiento. Eso es indudable. La metáfora que nos enseña cuando dice que no ha venido a traer paz sino espada, lo que produce la espada al entrar a un cuerpo, pues es dolor, es lo que produce. Y la espada es un símbolo de lucha, de guerra, de conflicto. Así que en esos dos entendimientos de lo que es la espada, de esta parte de la Biblia, porque en otros lados es justicia, juicio, palabra, en otros lados, aquí es el dolor que viene a traer el Señor Jesús a todo aquel cristiano que se consagre. Es el conflicto que viene a traer el Señor Jesús a todo aquel cristiano que esté entregado. Todo el cristiano que lleve las cosas conforme a Dios va a sentir dolor y va a sentir conflicto en lo mencionado en esta parte de la Biblia, con la familia y con uno mismo. Va a haber ese conflicto, esas luchas, esas guerras que tenemos día a día. Cuando no hay conflicto, cuando uno es cristiano con la familia, cuando uno no se entrega al camino. Esas luchas, esas batallas, ese dolor que siente uno, un dolor agudo, es una evidencia de que uno es un cristiano que va bien, que va correctamente conforme al Señor Jesús. También, no nada más es lo que viene a establecer el Señor Jesús, no puede decir uno, pues no que felicidad, no que bienaventuranza, en otras cuestiones, en otros ámbitos, o lo que menciona la Escritura, pero también aquí, a pesar de ese dolor y de ese conflicto que hay, también es uno bienaventurado, solamente que hay que entenderle lo que menciona aquí esta parte de la Biblia. Por eso vamos a ver el significado de esto, pero antes vamos a leer. Dice ahí Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y esa espada es el dolor, y esa espada es el conflicto, las luchas que se tienen. ¿Con quién? Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y aquí, en este significado de la espada, dolor y sufrimiento, o dolor y conflicto, lo vamos a estar aplicando en 5 asuntos que menciona aquí la Escritura. Lo primero que nos enseña el Señor Jesús de: no pienses en tu mente, no te hagas una percepción distinta de lo que yo he venido a traer en tu ámbito familiar y en tu ámbito en relación que tú tienes con la carne o con el mundo. Porque he venido a traer problemas, división, no problemas, sino dolor y conflicto en cuanto a lo que tú haces y en cuanto a cómo estás cómodamente con tu familia. No pienses que vas a vivir en que tu familia, cuando tú seas cristiano, te van a tener por bien, sino va a ser todo lo contrario. Dice, no te hagas esa idea. Esto es en primer lugar. Por eso dice, no penséis que he venido a traer paz. Lo que menciona el versículo 39, por ejemplo, no he venido a traer paz entre el espíritu y la carne. No he venido a traer conflicto. Y ese conflicto te va a causar dolor, porque vas a tener que dejar cosas a que estabas acostumbrado a hacer y ahora ya no. En ese sentido, hermanos, vamos a ver qué significa no he venido a traer paz, sino a espada. Y lo primero es que significa el dolor por la división o por la disensión que hay en la familia. La división familiar, porque causa dolor. Causa dolor porque obviamente en una familia no todos somos cristianos. En una familia donde hay padre, madre e hijos, no todos somos cristianos. Y en esa división de fe, pues, porque algunos prefieren el mundo, otros la fe cristiana, hay esa disensión, hay esa división, porque algunos creen y algunos no creen. Y ese es un dolor que causa en uno, cuando uno tiene que sentirse relegado de la familia, cuando uno tiene que escuchar comentarios de que, pues este ya no, o cuando uno tiene que sentirse que ya no encaja tanto en lo que es la familia en la cual uno vivió y creció desde niño, y ya como que no tiene uno lugar en la familia, hay dolor, humanamente hay dolor. No puede uno decir, no siento nada, amo a Cristo y sigo con Cristo. Sí, uno ama a Cristo, uno ama a Jesús y sigue con Jesús, pero hay dolor, porque uno está acostumbrado a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a todo el ámbito familiar, y de repente ya no encaja uno y empieza a haber esa división, porque ya no corremos con la misma disolución, porque ya no vamos a los mismos asuntos de la familia. Pero aquí es donde está la cuestión. Cuando uno es cristiano entregado, hay dolor. Y cuando uno quiere seguir a Jesús, va a haber dolor. Aunque uno diga que no, dolor físico, dolor agudo, lo va a haber. Uno quiere evitar ese dolor familiar, uno quiere sentirse parte de la familia todavía, entonces es un cristiano tibio uno, porque está con la familia y está con Jesús también. Y ambas cosas no pueden compaginarse en las actividades que se hace la familia espiritual y la familia secular. Porque en la familia secular hay fiestas, hay otras cuestiones que en la familia espiritual no la hay. No podemos acomodarlas las dos. De modo que si yo no quiero tener problemas, o no quiero sentir ese dolor de sentirme excluido por mi familia, voy a ser un cristiano débil, un cristiano aparente, un cristiano tibio. Y eso me conduce no a estar bien con el Señor, porque no puedo estar con ambos bien. Claramente la familia no la dejamos, claramente seguimos teniendo relación, claramente seguimos viéndonos, claramente seguimos juntándonos, pero hay un momento en la familia donde va a haber una división, donde o prefieres la iglesia o prefieres a la familia, en un día, en una ocasión, y ahí donde va a estar ese dolor que uno siente. Porque esa es la espada que uno va a sentir ahí. Eso es lo que trajo el Señor Jesús con su evangelio, con la salvación, el dolor en cuanto a la familia, de la división que hay, porque no todos van a querer aceptar a Jesús, o no todos quieren seguir a Jesús. Muchos de nuestros familiares no siguen a Jesús,
y hay división de la vida cotidiana, de las prácticas y las costumbres que hacemos nosotros. Y hay un dolor también, hermanos, en cuanto a cuando uno quisiera que todos sus familiares fueran cristianos. Es lo que uno quisiera. Y el máximo dolor que hay, la máxima espada que hay, no es tanto por la división de costumbres y prácticas, sino el máximo dolor es ver que uno entiende la palabra, uno sabe de la promesa, uno sabe del destino eterno, cielo e infierno, y uno ve que su familiar, su hermano, su padre, su hijo, no quiere ese regalo. Ese es el máximo dolor que puede haber, que uno quiere expresar con su vida cotidiana lo que es tener la esperanza. Mira esto, y uno se siente con un dolor porque uno sabe que si su familiar sigue con ese estilo de vida, pues va a ir a un tormento eterno, y eso es un dolor que se siente, porque uno se pone a pensar en sus hijos, los que no están en el camino, y uno los ama a sus hijos, y uno dice: yo no quiero que mi hijo, mi hija esté en el infierno, pero es que ella tiene que decidir, y eso es algo que se siente, y es algo que se lleva siempre en lo que es la vida, y ese es el dolor que causa la espada, el evangelio, la salvación de nuestra alma en un cristiano que se entrega, porque tiene empatía con el dolor que va a padecer su familiar eternamente. Hay una cosa que tenemos que entender todos: cada quien toma sus decisiones, cada quien, y la división o la disensión que hay en este momento es muy leve. La división, así, una silla para atrás, una silla para allá. Lo que es la división en este momento es algo sí es dolor, pero no lo es en comparado al dolor eterno que será. Porque cuando va a haber la máxima división, ahorita, vuelvo a repetir, convivimos con nuestra familia, y ahí hay división de fe. Uno dice: no, yo no, tú sí, ahí está la división. Y a veces nos excluyen de ciertas cuestiones, y siente uno eso. Si lo siente humanamente, porque somos humanos, tiene uno que sentir. Pero hay un máximo dolor, que es cuando sea la separación eterna. Ahí es cuando se siente más dolor, y uno lo empieza a experimentar desde ya, porque dice: si mi hijo, si mi hija, si mi familiar no se convierte, entonces va a estar en un lugar muy doloroso. Y eso es lo que uno siente nosotros. Pero también uno dice: pero cada quien tiene la decisión, cada quien elige, cada quien decide lo que cada quien quiere hacer en su vida y a dónde quiere ir. Porque tenemos nosotros que seguir a Jesús, seguir en el camino, ayudar a nuestros familiares, hacerles entender que hay dos destinos eternos: o el cielo o el infierno nada más. Y que para llegar al cielo hay que estar con Jesús, para llegar al cielo hay que estar en la iglesia, para llegar al cielo hay que estar en los mandamientos que no son complicados, que no son difíciles, que no es una vida amargada la vida en Cristo, es una vida gozosa, que es una vida placentera, que es una vida en paz, que es una vida sin tantas cuestiones mentales y tantas cuestiones carnales que trae el mundo. Uno trata de hacerles entender esa situación, pero va a llegar un momento donde va a ser la separación definitiva, la división definitiva. Aquel familiar que no fue creyente va a estar en un lugar tormentoso, y obviamente uno siente ese dolor en ese momento, porque uno quiere a su hijo, uno quiere a su hija, uno quiere a su padre, a su familiar, a su esposo, a su esposa, y dice: yo quiero que estés en el cielo, pero tú decides, tú vas a tener la decisión, porque aunque seamos familia, en la familia cada quien decide lo que uno quiere hacer, tanto en las cuestiones carnales como en las cuestiones espirituales. Hay una historia que no deja de ser sorprendente, la historia, cuando vienen los ángeles y van a Sodoma y a Gomorra, y llegan con el justo Lot, y le dicen por allá en el libro de Génesis, una historia pues que conocemos la mayoría. Allá en el libro de Génesis capítulo 19, llegan los ángeles y le dicen a Lot: no tienes hijos e hijas, nueras, yernos, tómalos, porque todo esto va a ser destruido.
En la noche, cuando llegan en la noche, dicen, cuando raye el alba, todo esto va a ser destruido completamente. Y ahí empieza la primera división, porque cuando dice el versículo 12 de Génesis 19, tienes hijos e hijas. Obviamente tenía hijos también, no nada más tenía 2 hijas, tenía más hijos. La propia Biblia nos lo da a entender. Ahí está la primera división. Yo siento, sinceramente, que Lot no podía dejar su familia, no quería dejar a sus demás familiares ahí. Por eso se resistía a levantarse, a irse, hasta que llega el ángel y lo toma a la mano y dice, vámonos, porque esto va a ser destruido. Pero es que realmente, hermanos, es un dolor lo que siente uno. Y ahí está la primera división, porque las únicas que se fueron son sus 2 hijas y su esposa, y los demás, y los yernos, y las nueras, que ya eran parte, y los hijos, que ya eran parte de la familia nuclear. Ese fue un dolor que sintió Lot. Pero aún así, cada familiar toma su propia decisión. Cada quien. Por eso dice lo que es el versículo 30, dice, 35, porque he venido para poner disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Es decir, una división de fe aquí en la tierra. Yo sí creo, yo no creo. Ahí está la división. Una división de costumbres y de prácticas. Yo soy cristiano, yo no. Ahí está la división, y a veces a veces esa división no se puede armonizar, porque obviamente un cristiano ya no asiste o ya no hace cuestiones que uno del mundo no, y hay dolor cuando estamos casados, que nuestra esposa, nuestro esposo son cristianos. Todo está bien, no hay ningún problema, no hay ningún dolor, pero el dolor está cuando un cristiano está casado y que el cónyuge no lo es. Y es cuando es doloroso, porque el cónyuge que no lo es, y más si es el esposo, pues obviamente quiere hacer las cosas que está acostumbrado. Y es cuando está el dolor ahí de la esposa o del esposo, si es creyente y tiene esposa incrédula. Yo conocí a un caso de un hermano que su esposa era incrédula y quería que anduvieran todavía. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una división, hubo una separación. Lo que dice la carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando dice, si tú tienes un cónyuge que sea incrédulo, no te separes de él. Pero si en dado caso de que ya sea mucho, pues no estás sujeto a lo que te ordene él. Y a ese hermano tuvo que separarse, o su esposa, mejor dicho, se separó de él, porque la esposa ya no iba, la esposa quería que el esposo siguiera yendo a los lugares, y él dijo que ya no, y empezó la división, y ahí está la separación, ahí está la disensión, y él sigue todavía en el cristianismo, gracias a Dios sigue, y esto se siente, cuando llegan los ángeles con Lot, empieza la primera división, los que creen y los que no creen, porque ahí están los que no se levantaron y salieron con Lot, no creyeron. Dijeron, no es cierto, porque ¿para dónde va a caer todo eso del cielo? No es cierto, lo que cae del cielo es lluvia, no cae fuego, no cae granizo. Y ahí está la primera división, y ahí está el dolor de Lot. Y luego cuando salen, hermanos, esto es algo que yo cuando lo leo me sorprendo en gran manera. Uno dice aquí en la tierra, aquí en nuestra vida cotidiana, el amor de madre es sublime, así lo tenemos. Dice la madre, yo doy mi vida por mis hijos. Eso es en cuestión del mundo y de la carne, porque las cuestiones espirituales cada quien decide. Ahí va la mujer, ahí va Lot, ahí van sus hijas y ahí va la mujer. Y la mujer decide separarse, dividirse. Ahí van sus 2 relaciones máximas, su esposo y sus hijas. Y la mujer deja a su esposo y deja a sus hijas para regresarse, para dar vuelta y decir, me gusta más lo que hay en Sodoma y Gomorra. Prefirió más Sodoma y Gomorra que sus propias hijas, que su propio esposo. Las abandonó, las dejó, váyanse, yo mejor me voy al mundo. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que entender una cosa: cada quien decide en su familia. Uno ayuda, uno aporta, pero así como vemos ese ejemplo de la mujer de Lot, que prefirió el mundo por su propia familia, uno no deja de asombrarse. ¿Cómo puedes dejar a tus hijas? ¿Cómo puedes dejar a tu esposo? Y lo dejó por el mundo. Ahora, puede uno hacer eso por la iglesia mucho mejor y mayor placer que hay.
Y aparte uno puede ayudar a la que es su familia. Porque si yo veo esa situación de la mujer de Lot, ¿dónde se le ocurrió a esta mujer dejar a sus hijas y dejar a sus esposas? ¿Y por qué? Por el mundo. Ahora, fue destruido Sodoma y Gomorra. Este mundo va a ser destruido. Y a veces también, nosotros hacemos, o el mundo hace las cosas a la inversa. Deja a su familia por el mundo, cuando deberíamos dejarlo por Jesús, por algo eterno, pero se deja por algo que va a ser destruido. Pero es un dolor, porque nos vamos al tiempo del juicio. Es un dolor humano, porque obviamente cuando estemos en el juicio vamos a ser alma, vamos a ser espíritu, y tal vez allí cuando estemos en lo que es en alma y espíritu, estamos solos ante el Señor Jesús. Ahí ya no hay parentesco, porque lo que es parentesco aquí es la sangre que nos une con nuestra familia carnal. Pero en alma ya no hay sangre, ya no corre sangre, ya no hay cuerpo. Así que ya no va a haber parentesco allí. Significa que ya no va a haber ese dolor que en este momento sí sentimos por nuestro familiar que no quiere convertirse al Señor Jesús, y que nosotros sabemos que va a ir a un tormento eterno, y que nosotros tenemos que seguir. En vez de que nuestro familiar nos arrastre hacia allá, tenemos nosotros que llevarlo, porque tenemos la convicción y la seguridad de que esto es verdad. Y si nosotros amamos a nuestro familiar, tenemos que continuar aún con nuestro dolor, aún con lo que nos digan, aún con las cuestiones, con los reproches que se nos hagan como cristianos. Con ese dolor tenemos que continuar adelante para traer a nuestro familiar a los pies del Señor, que vea nuestra perseverancia. Porque es un dolor que uno siente ver a sus hijos, ver a su familiar y decir: pobre hijo mío, pobre hija mía, pobre esposo, pobre... Lo que te espera si sigues en esa situación. Y uno se acongoja, uno se entristece y siente uno dolor. El día del juicio ya no va a haber dolor, porque ya no va a haber carne, ya no va a haber sangre. En el día del juicio, lo que es en la eternidad, no hay parentesco en el tormento eterno, en el infierno. Ahí no hay padres, madres, no hay hijos, no hay nada. Ahí no hay parentesco. El único parentesco es en el cielo, porque todos somos familia de Dios y todos somos hijos de Dios y tendremos un Padre eterno. Pero acá nada, acá en el tormento eterno del infierno estamos solos completamente. Nada de que nos vamos a apoyar como nos apoyamos aquí. Ahí no va a haber esa situación, porque no va a haber ese parentesco. Lo que hay parentesco en lo que es la vida eterna es la sangre de Jesús. Es lo que nos une y lo que nos une a nosotros como hermanos. Así que veamos esta cuestión, que lo que significa: no he venido a traer paz y no espada, es el dolor por la división familiar que se presenta porque algunos creen y algunos no creen, y el dolor cuando sea la cuestión eterna. Pero como vemos el caso de la mujer de Lot, cada quien decide, hermanos, cada quien decide y uno tiene que seguir. ¿A poco cuando vemos a Lot y a sus hijas no se pararon y escuchaban que la mujer iba caminando hacia atrás, porque no voltearon atrás ellos, pero no sintieron ese dolor de que su mamá los dejó, de que su mamá prefirió aquello, o de que su esposa, o de que lo que les habían dicho los ángeles? Claro que sintieron ese dolor, pero ¿qué hicieron? Continuaron adelante, continuaron adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque si luego hubiera dicho: no, mi esposa, sigo mi esposa, convertido en sal. Si los hijas hubieran dicho: pues sigo a mi mamá, convertida en sal. Porque un cristiano no deja de ser lo que Dios nos ha dado. Somos la sal del mundo y como tal así vamos a continuar, pero o en el cielo o como estatuas, como emblema, como representantes de cristianos que se regresaban al mundo. Es lo que representa lo que es la mujer de Lot. Sigue siendo sal, como todos nosotros en esa metáfora, pero ya estatua, ya inmóvil, ya inerte, ya sin poderse mover. Pero el dolor que sintieron ellos, ¿pero qué hicieron ellos? Siguieron adelante. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir adelante también, para que en la medida que podamos llevar a nuestros familiares a los pies del Señor Jesús. Pero de que hay dolor, no podemos decir que no. Claro que lo hay, se siente uno por sus hijos, siente uno por su cónyuge. Asunto número 2, significa el dolor por la rivalidad familiar. El versículo 36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay una rivalidad familiar. Cuando uno se convierte en cristianismo, los propios de la casa se convierten en detractores, es decir, en alguien que critica. Nosotros somos criticados por nuestra propia familia.
No pareciera, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, es de que los de la propia casa nos critican a nosotros, nos cuestionan a nosotros, nos señalan a nosotros. En un sentido es bueno, pero en un sentido sí causa dolor también. Porque uno piensa, oye, pero si yo estoy tratando de dejar los vicios, estoy tratando de dejar la borrachera, y he llegado a los pies del Señor Jesús donde voy a poder, yo pienso que a mi familiar debería de darle gusto, pero parece que no, hermanos. Parece que nos empiezan a criticar hasta llegar al punto para desanimarnos. No saben lo que hacen, claramente. No saben por quién son dominados o por quién son llevados. Pero uno siente dolor cuando uno escucha las críticas de su propia familia, de su propia casa. Y aquí quiero yo abarcar no nada más a la familia secular, carnal, sino también a la familia espiritual. Porque a veces los enemigos que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Dice la Escritura, cuidado que no se vayan a ustedes a despedazar entre ustedes mismos. Dice por allá la carta de Pablo a los Gálatas, entre ustedes mismos. Parece que ustedes mismos son enemigos de ustedes mismos. Parece que ustedes mismos se atacan a ustedes mismos. Y hay dolor familiar, carnal, cuando uno escucha la crítica de su familiar que le dice, ay, este es muy santo, este es muy puro, esto, y cómo es, a ver, es cristiano que haga esto, a ver, es cristiano que haga lo otro, y empieza la crítica dura contra nosotros, y hay dolor en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y es un dolor también agudo por recibir esas críticas, y uno dice, pero como mi hermano, como mi padre, como mi hermana, como mi tía, no le da gusto que yo esté en algo bueno. Parece que no, parece que es lo contrario. Y en vez de que haya una amistad, que no la puede haber, obviamente, porque los que están en el mundo no pueden ser amigos de los que estamos en las cuestiones espirituales, porque la propia Escritura dice que quien se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una enemistad, dice allá en Génesis, cuando hay enemistad entre la serpiente y la mujer, o el hijo de la mujer, dice la Escritura, la descendencia de la mujer. Hay una enemistad nosotros entre el mundo y el cristianismo. Hay una rivalidad entre el mundo y el cristianismo. Uno lo entiende, pero no porque uno lo entienda, no deja de sentir un dolor que sean los de su propia casa los que lo critiquen. Casa carnal y los de su propia casa espiritual. Que sean los propios hermanos que critiquen, que entre nosotros parece que hay una rivalidad. Parece que somos contrarios. Parece que estamos luchando entre nosotros mismos, cuando no es así. ¿Quién fue quien entregó al Señor Jesús? Si no fue los de su propia casa, su propia familia. Dice el Señor Jesús, uno de los míos me va a entregar, uno de mi familia me va a entregar. ¿Quién entregó o quién le hizo tantas maldades a José el soñador? Cuando dicen los hermanos, ahí viene el soñador. Dice, y luego dice la Escritura, estaban pensando qué maldad hacerles. Dice por allá en el libro de Génesis, cuando lo ven venir, aquel que inocentemente les contó su sueño, que no pensaba que para los hermanos era algo grave, cuando dice, yo tuve un sueño donde yo era esto y todos ustedes esto, y se indignaron tanto, pero era en forma inocente aquel joven, y cuando va a buscarlos para llevarles de comer, dicen, ahí viene José el soñador, y estaban maquinando qué hacerle al pobre jovencito, que tenía, según la historia, 15, 16 años, por ahí aproximadamente, o los años que haya tenido. ¿Qué le haremos? Los tenía cansados, su propia familia, eran sus enemigos. Y así pasa a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, quien es rival de uno es su propia familia, su propia casa, sus propios allegados son los que lo entregan, son los que lo traicionan. Pasó con el Señor Jesús, ha pasado a lo largo de la historia. Pasó con José el soñador, que primero lo echan hasta el fondo y lo dicen, vamos a matarlo. Dice Robert, no lo mate, porque luego yo con qué cara voy a dar a mi padre, yo soy mayor. Bueno, lo vendieron como esclavo a su propio hermano, a su propia carne, a su propia sangre. Son rivales, enemigos, se constituyeron ellos. Dice el Señor Jesús, no he venido a traer paz sino espada. Significa el dolor por la rivalidad familiar, porque los de la propia casa se convierten en oponentes de nosotros, porque los propios de la casa se convierten en alguien que trata de hacernos un mal a nosotros. Vuelvo a repetir, no se dan cuenta
Pero cuando uno siente esos ataques, cuando uno siente esos comentarios que van con toda la intención de dañarnos, familia carnal, y extendemos esto a la familia espiritual, uno siente dolor. Uno dice, pero estamos trabajando bien, pero trato de separarme de todo lo que me hace daño. Y mi familia, ¿por qué se opone? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué parece que soy su enemigo? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué no atacan a los de afuera? Atacan a uno, critican a uno, lo señalan a uno. Si supiéramos todo lo que dice nuestra familia, nos quedamos asombrados. No lo sabemos, porque nomás entre ellos se nos dice. Pero si supiéramos, nos quedaríamos asombrados de qué piensan de nosotros. Pero de que lo hay, eso es indudable. Aquí la escritura lo menciona, aquí la propia palabra lo dice. Luego dice el versículo 37, hermanos: no ha venido a traer paz una espada. ¿Qué significa? Significa dolor por la división familiar, significa dolor por la rivalidad familiar, significa conflicto o lucha. ¿A quién tengo que amar? Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y es un conflicto que hay, porque ante la sociedad, ¿cómo es posible que no ames a tu padre, a tu madre, a tu hijo, y que prefieras a tus hermanos? Eso es en el mundo, el pensamiento del mundo, y eso lo trae uno hacia uno, y ahí está el conflicto. ¿A quién tengo que agradar? ¿Al mundo que me dice que tengo que poner por encima de Dios a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposo, o al Señor Jesús que dice, si le pones más atención a ellos no eres digno de mí? Entonces está un conflicto entre nosotros. ¿Agrado a Dios o agrado a la sociedad? ¿Amo más a Dios o amo más a mi familia? ¿A quién tengo que amar más? Y esa es una lucha diaria que muchos tienen o muchos tenemos cuando tenemos en una familia, cuando no todos son cristianos. Qué ideal sería que en la familia nuclear, papá, mamá, hijos fueran cristianos. No habría ese tipo de cuestiones familiares, porque si había las cuestiones que menciona el versículo 38 y 39, es en forma individual, pero en forma familiar uno está en esa disyuntiva, llegan a esa disyuntiva, a esa decisión, porque vino tu familiar de lejos y te vas a la iglesia. No te importa que haya venido con el sol. Mira, no, a este no le importa. Ahí está su papá y a su mamá. Vinieron sus hijos y no le importó. Entonces, ese es un conflicto, es una lucha. Por eso dice el Señor Jesús: no he venido a traer paz o espada. Te he venido a poner en un conflicto familiar. A ver, porque ¿cómo resulta extraño que tiene que ser a la hora y el día del servicio de adoración? Todo está acomodado para que uno esté en ese conflicto. Y es ahí que tiene uno que vencer. ¿Cómo tiene uno que salir victorioso de esa cuestión que se presenta en la Biblia? Porque es un conflicto constante y permanente que hay dentro del cristiano, de todo aquel cristiano, hermanos, que se ha entregado. Porque el que no se ha entregado no tiene este dolor, no tiene este conflicto. Dice, no, mi mamá, mi mamá, mi esposo, que Dios espere, y no tiene ese conflicto. Ha decidido a quién poner en primer lugar. Significa que es un cristiano tibio, un cristiano temeroso del hombre y no de Dios, un cristiano que honra más al hombre y no honra más a Dios, y es un cristiano que obviamente no va a llegar a la eternidad. Pero un cristiano que siente ese dolor por la distinción, por la división familiar, un cristiano que siente ese dolor por la rivalidad familiar, un cristiano que tiene esa lucha por a quién debe de amar más y que la tiene en su mente, es un cristiano que quiere agradar a Dios, es un cristiano entregado, es un cristiano que obedece a Jesús. Porque dice Jesús, no pienses que he venido a traer espadas, no pienses que he venido a traer paz o espada. Está uno llevando las palabras de Jesús con su vida práctica, con su vida cotidiana, pero mantiene esa lucha constante. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién debo de obedecer? Si yo voy a la iglesia, no me la acabo con la familia y con la sociedad. Van a estar hablando de mí, murmurando contra mí. Y entonces ahí es donde tiene uno la lucha. ¿Dónde cedes? ¿Dónde vences? ¿Dónde fracasas? ¿Dónde pierdes? Si se va uno al mundo y uno obedece a la sociedad, pierde uno. Si se mantiene uno firme en el camino y dice, no, primeramente Dios, y voy primeramente con Dios, uno es victorioso. Espiritualmente, humanamente, uno es una persona que ama más algo que no ve que a su propia familia. Mira a su padre todo lo que hizo por él, mira a su madre todo lo que... Y ahora, ¿cómo le paga? Ahora no quiere recibirlo, no quiere estar con él, no quiere estar con ella.
escribe a sus hermanitos, así nos hablan, así nos dicen. Y ahí está el conflicto, hermanos. Ahí está la lucha. ¿A quién amamos más? ¿O a quién debemos amar más? Porque la Escritura dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Dice la Escritura en Mateo 19, versículo 27 al 29. Algo que nos debe de ayudar, lo mismo que la historia de Lot y su esposa, que decidió ella sola dividirse, como los familiares solos deciden. Algo que nos debe de ayudar, como la historia de José y como el propio Señor Jesús, es la decisión de los apóstoles. Dice en Mateo 19, versículo 27 al 29. Entonces, respondiendo Pedro, les dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus del rey. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De modo que esas palabras nos ayudan en el conflicto. ¿A quién tenemos que amar más? Pues a Dios. ¿A quién ponemos en primer lugar? A Dios. Nos van a quedar dos asuntos pendientes que tienen que ver con la responsabilidad individual. Versículo 38, versículo 39, y creo que en la tarde podemos continuar. Por lo pronto, mis hermanos, Dios nos invita a que esta es la vida cristiana, esta es la vida que llevamos, ese es el dolor que sentimos. Y si no lo sentimos, no estamos siendo cristianos consagrados o entregados. Tienen que sentir ese dolor uno, porque es lo que vino el Señor Jesús a traer en cuestión de la familia, a traer ese conflicto. Pero es un dolor que uno siente por ver cómo su familiar no está en el camino y que va a haber una división eterna, no tanto por las cuestiones seculares, no tanto por las cuestiones carnales, sino más por las cuestiones eternas. Pero cada quien decide dónde quiere estar. Dios los bendiga.